Buen día, ingeniera y compañeros. Nosotros, estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas, vamos a exponer el tema que nos ha tocado, el cual es método de ordenamiento Shell. Los integrantes de este equipo son Valdivieso Zabaleta Jesús Arturo, Ruiz Rudas Luis Manuel y mi persona, Ocas Ruiz Arnold Michel. Para comenzar, vamos a empezar hablando de la historia de este método de ordenamiento. El método de ordenamiento Shell proviene del nombre de su creador, Donald Shell, el cual era un ingeniero y matemático estadounidense, que en el año 1959 crea este método de ordenamiento, el cual fue presentado en una conferencia de la AMC, la Asociación de Maquinaria de Computación. Seguidamente vamos a hablar sobre qué es el método de ordenamiento Shell. El método de ordenamiento Shell o el algoritmo Shell es una mejora del algoritmo de ordenamiento por inserción y forma parte de la familia de algoritmos de ordenamiento por comparación. Esta idea central detrás del algoritmo de ordenamiento de Shell es reducir la distancia entre los elementos que están muy separados inicialmente. En lugar de comparar y mover elementos adyacentemente, el algoritmo de ordenamiento Shell compara y mueve elementos que están separados por una brecha, llamada hub, determinada. Asimismo, el método de ordenamiento Shell es una generalización del ordenamiento por inserción. Es un algoritmo de ordenación interna muy sencilla pero muy ingeniosa, basada en comparaciones e intercambios, con unos resultados radicalmente mejores que los que se puede obtener con el método de la burbuja, el de selección directa o el de inserción directa. Ahora vamos a hablar de cómo funciona este método de ordenamiento. Primeramente se elige una secuencia de brechas que se utilizan para realizar comparaciones y movimientos. Se realiza una serie de pasadas a través de la lista de elementos, comparando y moviendo elementos separados por la brecha. En cada pasada, la brecha se reduce y se repite el proceso hasta que la brecha alcanza un valor específico, generalmente 1. La última pasada se realiza con una brecha de 1, utilizando esencialmente el algoritmo de ordenamiento por inserción estándar. Soy Luis Ruiz y ahora voy a explicar cómo es que funciona el método Shell. El método Shell consiste en elegir una distancia y hacer una cantidad de comparaciones con un número de iteraciones. Esta distancia se determina dividiendo la cantidad de elementos entre 2. En este caso, como son 10, sería 5. Tomamos el primer elemento y contamos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Y comparamos. ¿El 4 es mayor que el 21? No. Entonces, las posiciones se mantendrían. Seguimos con el siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos la comparación. ¿El 23 es mayor que el 33? No, entonces las posiciones también se mantendrían. Seguimos con el siguiente. Y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos las comparaciones. ¿El 27 es mayor que el 12? Sí. Entonces las posiciones se intercambiarían. Y seguimos con el siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y realizamos las comparaciones. ¿El 12 es mayor que el 29? No, entonces las posiciones se mantendrían. Y seguimos con el siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Comparamos. ¿El 11 es mayor que el 20? No, entonces las posiciones también se mantendrían. Ahora, como ya terminamos esta iteración, volvemos a dividir la distancia, en este caso que es 5 entre 2, sería 2,5. Tomamos el entero, que sería 2. Y comenzamos. Contamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y comparamos. ¿El 4 es mayor que el 12? No, entonces se mantiene. ¿El 12 es mayor que el 11? Sí, entonces se intercambia. Y comparamos. ¿El 12 es mayor que el 33? No, entonces se mantiene. ¿El 33 es mayor que el 29? Sí, entonces se intercambia. Y seguimos con el siguiente. Contamos posición 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1 y 2. Y comparamos. ¿El 23 es mayor que el 2? Sí, entonces intercambiamos de posición. Comparamos. ¿El 23 es mayor que el 21? Sí, entonces también se intercambia de posición. Y aquí comparamos. ¿El 23 es mayor que el 27? No, entonces se mantiene. ¿El 27 es mayor que el 20? Sí, entonces se intercambia de posición. Y seguimos con la siguiente iteración, que sería en este caso dividir 2 entre 2, que sería 1. Y comparamos. ¿El 4 es mayor que el 2? Sí, entonces se intercambia de posición.
El 4 es mayor que el 11, no, entonces se mantiene. El 11 es mayor que el 21, no, entonces se mantiene. El 21 es mayor que el 12, sí, entonces se intercambia de posición. El 21 es mayor que el 23, no, entonces se mantiene. El 23 es mayor que el 29, no, entonces se mantiene. El 29 es mayor que el 20, sí, entonces se intercambia de posición. El 29 es mayor que el 33, no, entonces se mantiene de posición. Y el 33 es mayor que el 27, sí, entonces se intercambia de posición. Luego seguimos otra vez de uno en uno, ya que este es el final, y lo seguimos comparando. El 2 es mayor que el 4, no, entonces se mantiene. El 4 es mayor que el 11, no, entonces se mantiene. El 11 es mayor que el 12, no, también se mantiene. El 12 es mayor que el 21, no, entonces también se mantiene. El 21 es mayor que el 23, no, entonces se mantiene. El 23 es mayor que el 20, sí, entonces se intercambia de posición. El 23 es mayor que el 29, no, entonces se mantiene. El 29 es mayor que el 27, sí, entonces se intercambia de posición. Y seguimos otra iteración. El 2 es mayor que el 4, no, entonces se mantiene. El 4 es mayor que el 11, no, entonces se mantiene. El 11 es mayor que el 12, no, entonces se mantiene. El 12 es mayor que el 21, no, se mantiene. El 21 es mayor que el 20, sí, entonces se intercambia de posición. Y aquí observamos de que ya todos, se van a iterar, ya no se van a hacer ninguna modificación porque están, digamos, ordenados en orden ascendente. Y cuando ya se hace una iteración donde no hay ninguna modificación, quiere decir que el arreglo ya está ordenado. Bueno, esto sería una explicación gráfica de cómo es que funciona el método. Y aquí una breve visualización de cómo es que funciona este ordenamiento. Bueno, así funcionaría de esta manera el método Shell. Bien, yo voy a explicarles la implementación del método de ordenamiento Shell en Java. Bien, primero que nada en esta implementación vamos a usar dos clases que vamos a importar, que es random y scanner. Random nos va a servir para generar valores aleatorios y guardarlos dentro de cada posición del arreglo para agilizar el proceso. Y la clase scanner que nos va a servir para leer información por teclado. En el método main, primero que nada declaramos un objeto scanner para poder luego ingresar la longitud del arreglo a través por teclado y guardarlo en una variable. Esta variable nos va a servir para crear el arreglo con la longitud deseada. Luego tenemos dos métodos, generar y mostrar, que reciben como argumentos el arreglo que hemos construido anteriormente. Estos dos métodos están implementados de la siguiente forma, ¿no? A través de una iteración for, de un bucle for. El método generar usa un objeto random para poder en cada iteración guardar un número aleatorio del 0 al 100 en la posición del arreglo. Y el método mostrar, pues simplemente en cada iteración muestra esos valores en cada posición ya generados en pantalla o en este caso en la consola. Entonces si volvemos aquí a main y comentamos este código de más abajo y ejecutamos el programa, podemos ingresar una longitud de 10, por ejemplo, aquí abajo, 10, y nos generaría un arreglo de longitud 10 con 10 números aleatorios, ¿no? Entonces, luego tenemos dos impresiones en pantalla para poder indicar que a partir de aquí el arreglo va a estar ordenado. Para ordenarlo usamos el método shell. Este método shell, esta implementación que hemos usado, que hemos construido, usa tres fors anidados. El primer for recorre desde la mitad del arreglo en la primera iteración. Aquí los argumentos que recibe el método shell son primeramente el arreglo que hemos construido arriba y la longitud del arreglo. Entonces esta longitud la divide entre dos. Podemos tomar como ejemplo el arreglo generado anteriormente, que sería 10 la longitud del arreglo, pues, ¿no? Entonces sería 10 entre 2 es 5. Entonces 5 es donde va a iniciar esta iteración. Va a guardarse ese valor 5 dentro de la variable espacio. Entonces, en cada iteración este for se va a dividir entre 2. Entonces, luego no va a ser n entre 2, sino va a ser n entre 4, n entre 8, y así sucesivamente, ¿no?
Bien, y este for se va a repetir siempre que esta condición se cumpla, o sea, es decir, siempre que espacio sea mayor que 0. En pocas palabras, cuando el espacio llegue a 0, pues ya no va a haber la iteración, no va a salir de este for. Como es una variable entera espacio, pues en algún momento va a llegar a 0, ¿no? Bien, dentro de este for, el primer for anidado, tenemos una iteración que va a ir desde el espacio, es decir, en la primera iteración, desde el espacio, si tomamos como ejemplo el array que generamos aquí, desde la posición 5, ¿no? Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces desde esta posición va a recorrer hasta la última posición, que va a ser en este caso la 10, la 9. Así es. Hasta una antes que 10, ¿no? Hasta una antes que la longitud, es decir, hasta 9. Entonces, desde aquí, desde el 37 hasta el 50. Ese va a ser el recorrido de ese for. Dentro de este for vamos a declarar una variable temporal que va a guardar el valor del arreglo en la posición i. Es decir, en la posición de 5, que es 37. Ese 37 se va a guardar dentro de la variable temporal, el valor. Luego declaramos un apuntador j y también un iterador para poder usarlo en el for anidado que sigue, ¿no? Este for es el for que nos va a evaluar si el arreglo en la posición j menos espacio es mayor a la variable temporal que ya hemos guardado aquí. La variable temporal, recordemos que es 37, el valor de aquí, en este ejemplo. Entonces, el arreglo j menos espacio, ¿cuál es? J, aquí en el iterador lo declaramos con el valor de i, es decir, j tiene el valor de espacio. J es 37, es la posición 5. Entonces J menos ese espacio sería espacio menos espacio, es la posición 0. Entonces va a comparar la posición 0, que es 28, con la posición con el valor de la posición 0, que es 28, con el valor de temporal, que es 37. Y va a comparar, va a preguntar si esta posición de aquí es mayor a la temporal, o sea, si 28 es mayor a 37, se va a ejecutar lo de adentro, ¿no? Y esto de aquí es el intercambio básicamente. Entonces J37 en la posición J va a ser igual a la posición 28. Entonces 28 se va a guardar en esta posición 5. Pero en este caso no se da, ¿no? 28 es menor a 37, entonces se va a salir del for, no lo va a ejecutar el for y simplemente va a guardar el arreglo J en la variable temporal, les va a ser asignada a la posición J en el arreglo, que va a ser el mismo valor de 37. Luego se va a repetir de nuevo esta iteración del for, el primer for anidado. En este caso ya el i ya no sería el espacio 5, sino espacio 5 más 1, porque aquí está aumentando el iterador. Entonces sería el espacio 50. Y se va a repetir otra vez todo este proceso de adentro, pero en este caso, como ya está aumentado en 1, se va a comparar la posición 6 con la posición 1. En la siguiente iteración va a ser la posición 94 con la posición 91, en la posición 9 con la posición de aquí. Cuando termine, pues va a dividirlo entre 2 el for grande, ya, pues, ¿no? Espacio va a llegar a 0 y va a dividirlo entre 2 y se va a reducir el espacio. Y va a empezar a comparar los valores de n dividido 4. En este caso sería el espacio sería un espacio de 2.5, que aproximándolo con Java, o Java lo aproxima a un 2, entonces el espacio sería de 2. De esa forma funciona esta implementación del método shell. Entonces, si vamos y lo implementamos de nuevo, lo ejecutamos de nuevo, podemos de nuevo, por ejemplo, generar un arreglo de longitud 10 y nos va a generar efectivamente el arreglo sin ordenar primeramente, aleatoriamente, ¿no? Vemos que los números aquí no tienen un orden específico y luego aquí los va a generar de menor a mayor. Aquí 9, 16, 26, 26, 30, 36, 55, 72, 74, en todos de menor a mayor. El método está, los elementos del arreglo están ordenados. Si quisiéramos ordenarlos de mayor a menor, pues simplemente la condición aquí en el for anidado tendría que cambiar, ¿no? Tendríamos que comparar si el arreglo en la posición anterior, restado el espacio, es menor a la variable que hemos guardado aquí en el temporal. Y así se ordenaría de mayor a menor. Bien.
Eso ha sido todo en cuanto a nuestra explicación del ordenamiento Shell. Espero que haya sido de utilidad y gracias por su atención.